poquito de cuáles son las características, qué es lo que nos sucede cuando nos enamoramos y qué es lo que sucede cuando posteriormente llegamos a un amor mucho más estable, más seguro, qué es lo que va sucediendo en nuestro sistema nervioso central o a qué le podemos atribuir. Obviamente que el tema del amor es un tema que se ha estudiado mucho, pero por la subjetividad que tiene, pues no se tienen resultados tan contundentes, pero pues les voy a mostrar la evidencia de lo que tenemos hasta el momento. Entonces, vamos a iniciar. Estos son algunos cuadros representativos de algunos autores, pintores que también han querido representar de su forma al amor, ¿no? Entonces, algunos de ellos los conocen muy bien. En lo que me traen el señalador, yo creo que este es un tema en el cual, pues a todos nos ha pasado el estar enamorados, digo, independientemente de la edad, uno desde muy pequeño puede enamorarse, ¿no? Incluso comentan los psicólogos que quien no tuvo un amor platónico en la adolescencia no maduró, ¿no? Entonces, acuérdense a ver si todos llegamos a tener algún amor platónico, ya sea un artista, una maestra, un maestro, etcétera, ¿no? Gracias. Bueno, entonces, esta es la agenda del día de hoy. Vamos a ver algunos conceptos, los tipos de amor, en lo que realmente se ha podido llegar a construir con esto, las estructuras del sistema nervioso que involucran al amor, las etapas del amor y el curso de una relación amorosa. Entonces, como primera diapositiva, me gustaría hacer dos aclaraciones. ¿Qué es una emoción y qué es un sentimiento? ¿No? Porque en esta parte estamos hablando de estas dos condiciones. Entonces vamos a llamar emoción a toda reacción psicofisiológica que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo. Es decir, percibe un objeto, una persona, un lugar, un suceso o incluso un recuerdo importante y eso te puede generar una emoción. Esto está muy ligado a nuestro sistema límbico y principalmente al lóbulo temporal, que puedes evocar ciertas emociones ligadas únicamente al recuerdo de alguien, ¿no? O sea, ¿quién no se acuerda de un amor perdido, de un amor imposible, ¿no? De alguna experiencia muy bonita con alguien y eso puede generar cierta emoción, ¿no? Entonces a eso corresponde una emoción. Y un sentimiento es prácticamente ya las palabras, el concepto, la percepción que ya tenemos a nivel de nuestra corteza cerebral de lo que significa esa emoción, o sea, el contexto que le damos a esa emoción. Entonces, para muchos de ustedes dirán, el amor puede ser una emoción o puede ser un sentimiento, pues creo que es la combinación de ambas, ¿no? Hay cosas que sentimos fisiológicamente, físicamente, pero también hay muchos conceptos que de acuerdo a la cultura o a la experiencia, pues también le vamos a dar un contexto. Entonces, estas son algunas definiciones de qué es el amor. Hay una definición muy universal que lo define como una afinidad o armonía hacia otros seres en general. En el occidente se refiere a un sentimiento relacionado con el afecto y el apego y resultante y productor de una serie de actitudes, emociones y experiencias. El amor no nada más nos hace sentir, sino también a través de nosotros podemos dar amor hacia otros seres, ¿no? Incluso animales, pues otro tipo de situaciones, ¿no? Incluso hasta nuestro trabajo, conductas, algún deporte que les guste, etcétera. En un término más filosófico, lo refiere como una virtud que representa todo el afecto, la bondad y la compasión por el ser humano. También puede describirse como una acción dirigida hacia otros y basada en la compasión, o bien como acciones dirigidas hacia otros o hacia uno mismo y basadas en el afecto. Entonces, este es un término mucho más humanitario, ¿no? Esta parte que tenemos, una forma de ver el amor es el amor altruista, donde todo lo que hacemos es para beneficio de la especie como tal. Y bueno, ya propiamente la ciencia le da este significado, es un estado evolucionado del primitivo instinto de supervivencia que mantiene a los seres humanos unidos y heroicos ante las amenazas, esta palabra me gustó mucho, amenazas y facilidad a la continuación de la especie mediante la reproducción. Ahorita les voy a decir por qué esa palabra me llamó la atención, porque muchas de las respuestas que vamos a tener al estar enamorados es como si estuviéramos bajo un estrés muy importante,
¿no? Entonces, pues son algunas de las cosas que van a converger. Entonces vamos a tener que el amor no nada más el propósito se tiene para el vínculo de la pareja, sino también para la formación de grupos, de organizaciones. Es algo que nos ayuda a que socialmente podamos convivir, a que podamos estar, pues bueno, finalmente sobreviviendo como especie, ¿no? Entonces es esto que nos permite el podernos acercar a otro extraño para nosotros, pero que de repente se puede convertir en el ser más extraordinario de nuestra vida, ¿no? Entonces, es una combinación de emociones, de conductas, pero también de una conciencia subjetiva que tenemos del proceso. O simplemente para algunos, como pintó Magritte esta pintura, no, perdón por la redundancia, que se refiere a esto no es una pipa. El amor como tal, pues no es nada más un concepto, ¿no? No es una percepción, es una forma de señalar lo que estamos sintiendo, pero seguro nos quedaríamos cortos y cada uno de ustedes me podría dar definición de lo que para ustedes es el amor, ¿no? Entonces es algo que puede ser muy subjetivo, pero pues vamos a ver algunas cosas interesantes que ocurren en este periodo. ¿Para qué nos sirve el amor como especie, ya viéndolo de una parte más neurobiológica? Pues bueno, sabemos que los seres humanos nacemos con el impulso innato hacia la recompensa intrínseca tanto de amar como de ser amado, ¿no? El primer amor que tenemos es con nuestras madres y obviamente que es el primer vínculo que se genera y es la forma en la que nosotros vamos a aprender a amar y eso es algo instintivo, eso es algo nato. Finalmente, el amor es un proceso neurobioconductual integrado y realmente para lo que neurobiológicamente está constituido es para promover la proximidad entre individuos, para la reproducción, obviamente, para la crianza de esos hijos, y también es una fase o una parte en la cual nos permite reducir el estrés, la ansiedad, al mismo tiempo que provoca una sensación de seguridad, de placer, de alegría y de recompensa. Esto vamos a ver a través de qué mecanismos se puede generar. En términos muy generales, y digo esto ya es muy como conceptualizar mucho el amor, pero quería mostrarles que hay algunos autores que han querido describir los diferentes tipos de amor, ¿no? Obviamente que podemos tener amor a muchísimas cosas, pero este autor, Stenberg, hace un triángulo que le denomina, en el cual tenemos tres principales componentes. Uno que le llama el cariño o la intimidad, el otro que es como tal el compromiso y el otro pilar es la pasión. Entonces comenta que cuando hay, que estos tres componentes son los más importantes psicológicamente en el amor y que cuando estos tres los tenemos en una pareja o en un vínculo, se conoce como amor consumado, amor perfecto o amor completo. Todos podemos tener de todo tipo de estos tipos de amor y pueden estar presentes en diferentes partes de nuestra vida y ninguno de esos amores va a ser permanente, ¿no? O sea, quisiéramos a lo mejor que pudiera ser permanente, pero ahorita vamos a ver por lo cual no es posible que tengamos esa sensación permanente de felicidad todo el tiempo. Entonces, dependiendo si hay, por ejemplo, más cariño, pues se le llama cariño, al encaprichamiento o al enamoramiento o a lo que se conoce como el amor a primera vista o el flechazo, ¿no? A alguien que vemos y decimos, como que siento que ya me enamoré. Entonces, es cuando tenemos principalmente este componente, la intimidad y la pasión, ¿no? Que esto generalmente es lo que pasa al estar enamorados. ¿Qué es lo que sucede cuando se agrega el compromiso? Bueno, puede haber este amor completo o puede haber este amor que se le conoce como fatuo, en el cual hay mucha pasión, ¿no? Es de esas personas que se enamoran y al mes ya se casan, ¿no? Porque hay mucho compromiso también por parte de esas personas. Sin embargo, a veces no llegan a ser relaciones tan duraderas porque falta que se desarrolle con el tiempo en la intimidad, que también es un componente muy importante en un vínculo. No necesariamente de pareja, ¿no? Entre familias hay intimidad, con un hijo, digo, hay esta parte de ser íntimos, ¿no? No hay a lo mejor esta pasión con el resto de la familia, pero sí hay algunos otros componentes. Entonces, dependiendo de hacia dónde se acerque más los componentes, van a dar estos diferentes tipos de amor, e incluso puede haber falta de amor, o incluso puede haber el amor vacío, en el cual únicamente hay un compromiso por estar con esa pareja, pero no hay nada de intimidad y de pasión, ¿no? Esto puede ser
en relaciones que estén, pues todavía hay matrimonios arreglados, ¿no? O simplemente relaciones que tienen muchísimo tiempo y a veces hay muchos compromisos que los vinculan, pero no lo suficientes para considerarse un amor de otro tipo. Entonces, esta es una lista más o menos de las estructuras de las cuales voy a estar hablando durante la presentación, que van a estar involucradas en esta parte del amor y del enamoramiento. Y me gustaría un poquito nada más describirles cuál es su principal función. Sabemos que la corteza cerebral principalmente es la parte que nos ayuda con la toma de decisiones, con la motivación, en tener atención, en el aprendizaje, la memoria, la capacidad de resolver problemas y el pensamiento conceptual, entre muchas otras cosas, ¿no? El tálamo es uno de los principales relevos en el sistema nervioso central, es decir, al tálamo llegan muchos estímulos que percibimos a través del medio ambiente por los sentidos y entonces llegan y el tálamo hace el relevo y dirige hacia dónde tiene que ir esa información. En el hipotálamo tiene que ver mucho con las reacciones instintivas, ¿no? Regula muchas situaciones de la regulación del agua, de la sed, de la ingesta de alimentos, de la temperatura, pero también la producción de hormonas, que algunas de estas hormonas tienen que ver con despertar el deseo sexual, por ejemplo, en una atracción, ¿no? En el enamoramiento. La amígdala es un componente importante, es uno de los principales centros de la emoción y del miedo. Ahorita vamos a ver por qué les comentaba que el estar enamorados es un estado de estrés para el sistema nervioso central. La sustancia gris periacueductal es un centro modulador del dolor. El hipocampo tiene que ver con el aprendizaje y la memoria. El área tegmental ventral y el núcleo accumbens son núcleos que tienen que ver con el sistema de recompensa dopaminérgico. Entonces, esto hace que si no me hace caso, entonces me voy a empeñar en que me haga caso, ¿no? Y entonces empezamos a tener un vínculo ahí y un círculo vicioso como si estuviéramos adictos a esa persona o a esa relación. El giro del cíngulo es parte importante del sistema límbico, pero también tiene que ver con el aprendizaje, con la memoria, con la atención y también es un centro regulador de las emociones. El locus coeruleus es el principal núcleo que va a secretar noradrenalina y en los núcleos del RAFE, el neurotransmisor serotonina. Entonces, muchas de estas estructuras están involucradas y ahorita lo que vamos a hacer es ver si podemos activar algunas de esas emociones o algunas áreas en su sistema nervioso central para que vayamos despertando. Como ven, esto es algo muy contagioso, muy contagioso y pues principalmente es porque muchas de esas estructuras de nuestro sistema nervioso central tienen empatía hacia los otros, ¿no? Y tenemos muchas neuronas en espejo, principalmente en estas áreas, que hacen que si vemos que alguien está riendo, nos puede contagiar esa misma emoción. Incluso cuando alguien está llorando, ¿no? También es, si uno tiene una adecuada salud mental, obviamente no se va a reír, ¿no? Y obviamente va a tratar de ver qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, bueno, viendo más
Enfocados ya en lo que es nuestro tema, que es el amor, podemos ver que el amor tiene diferentes etapas. Las etapas que han dicho los neurobiologistas que existen es primero la atracción sexual, que esto generalmente es la parte biológica de llamarle al enamoramiento, el amor romántico como tal y el apego romántico. Ahorita vamos a ver las diferencias. Entonces, el primer paso en el amor es la atracción, ¿no? ¿Por qué me siento atraído a alguien? Hay muchas teorías, incluso comentan que puede ser una situación diferente, incluso hasta en el género, ¿no? Los hombres tienen mayor activación de áreas visuales cuando les gusta algo, ¿no? Entonces, sabemos que los hombres por naturaleza van a ser más visuales que las mujeres. Las mujeres somos más emocionales, ¿no? O sea, puede ser que alguien, un compañero, lo ves, no te agrada tanto, pero si empiezas a tener una convivencia, de repente un día te das cuenta que estás perdidamente enamorada del compañero, ¿no? Entonces, de repente ese tipo de cosas no las podemos nosotros escoger específicamente, aunque hay algunos estudios que dicen que naturalmente las mujeres escogemos a las parejas. Incluso hay algunas situaciones en donde se dice que es a través del complejo mayor de histocompatibilidad para tener una mayor variedad genética en la especie. Entonces se supone que te atrae a alguien que tiene un complejo mayor de histocompatibilidad diferente al tuyo para que haya una mejor variabilidad en los hijos, ¿no? Y puede ser que alguien que tenga un complejo mayor de histocompatibilidad semejante al tuyo, puede ser que una mujer tenga algo muy semejante al tuyo y hasta te cae gorda, ¿no? Dices, no sé por qué, pero me cae mal. Bueno, entonces en la atracción hay muchas cosas, ¿no? Puede haber estímulos visuales, puede haber la convivencia, incluso una de las hormonas, perdón, de los neurotransmisores que vamos a ver está relacionado la dopamina en este proceso y la oxitocina. Entonces, incluso se ha llegado a ver que en situaciones de mucho estrés, estas hormonas se secretan en esta parte y ayudan a que de repente un compañero tuyo que comparte contigo ese estrés, no sé, dígase el internado, la residencia, al generar ese estrés con ese compañero puede ayudar a que puedas tener un vínculo, ¿no? ¿Cuántas parejas no han surgido de estas etapas, ¿no? Específicamente en esa parte, ¿no? O en alguna situación que ustedes hayan estado bajo estrés, también se considera, acuérdense, no sé, quienes tengan pareja, acuérdense en qué situación estaban cuando conocieron a esa persona y a lo mejor puede coincidir en que estaban en una situación estresante que favoreció que se liberaran estas sustancias y finalmente generar este vínculo. Pero bueno, la atracción pues es la primera parte, generalmente nos refieren que puede durar desde 6 meses hasta 2 años. Esto es independiente del vínculo que se tenga con la otra persona, nos podemos sentir atraídos hacia otra persona sin que sea recíproco, ¿no? Esto es el llamado crush, ¿no? Estamos enamorados de alguien y a lo mejor esa persona ni siquiera nos pela, pero eso no nos quita que nos sintamos enamorados. Es independiente también de tener sexo o no con esa persona y como les comentaba, que realmente haya un vínculo con ella, ¿no? Lo mejor sería que existiera. Y bueno, y esta emoción comparte vías con el sistema amigdalino, que el sistema amigdalino lo que hace es generar estas situaciones de miedo y de ansiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede que en nuestro caso, pues no tenemos ese miedo o esa ansiedad? Entonces, tenemos estos cambios externos, como ya les había comentado, puede ser la convivencia, puede ser un estímulo, pueden ser cambios hormonales, incluso estas hormonas como la testosterona principalmente nos ayuda a generar como que alguien nos atraiga. Posteriormente se pueden activar 2 tipos de vías, una que es una cortita, en donde el estímulo sensorial va a llegar directamente al tálamo, que les había comentado que es un relevo importante, y de ahí directamente se va a conectar con la amígdala, generando algunas otras conexiones con otras partes del sistema nervioso central, que si lo viéramos biológicamente es el circuito del miedo, pero enamorarse es como tener miedo sin miedo. Y tenemos una vía más larga en el cual va a involucrar a la corteza cerebral, ¿no? Entonces hay algunos relevos. ¿Qué es lo que sucede entonces? El tálamo va a generar ciertas conexiones con la corteza cerebral. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos enamoramos? Que nuestro estado mental está alterado. Generalmente el pensamiento no nos funciona, el juicio más bien no nos funciona bien. De repente dices, bueno, pero ¿por qué hice eso? ¿Por qué le dije eso? No sé, no pensé, ¿no?
El estar enamorado nos va a generar ese estado completamente alterado. Esto generalmente sucede también cuando nos enojamos, ¿no? El juicio disminuye, la corteza cerebral no puede entrar a decirte, a ver, tranquilo, no puedes decir esas cosas, no puedes aventar una silla. Y también ayuda a que tengamos estos pensamientos intrusivos. Realmente el estar enamorado es como si estuviéramos en un estado de un trastorno obsesivo compulsivo. Empezamos a pensar en esa persona todo el tiempo, buscamos cualquier oportunidad para hablar de esa persona, ¿no? Entonces realmente nuestro juicio, nuestra capacidad de pensamiento va a estar completamente alterada. ¿Y esto por qué se debe? Porque se elevan los niveles de cortisol. ¿Sí? Esta interacción que tenemos con el hipotálamo va a generar que se secreten ciertas hormonas como estrógenos y testosterona, pero además va a elevar al cortisol y a la noradrenalina. Entonces, cuando nos sentimos enamorados, ¿qué sentimos? Que nos palpita el corazón más rápido, es decir, tenemos taquicardia, puede haber cambios en la presión, puede haber esta vasoconstricción, ¿no? Que hay gente que se pone roja, ¿no? Cuando ve al ser amado o al susodicho o a la persona que le gusta, ¿no? Estos cambios en el hipotálamo también el hipotálamo es un gran regulador de los ciclos, entonces puede generar cambios en el apetito y cambios en la necesidad de dormir, nos puede dar insomnio, ¿no? Asociado a todos estos pensamientos intrusivos de estar pensando en esa persona todo el tiempo. ¿Qué es lo que sucede en el núcleo del RAFE? Hay una disminución de serotonina. Todos estos circuitos nos hablan de que hay como un gran estrés en el sistema nervioso central y lo que sucede es que se consume toda la serotonina que hay en el sistema nervioso. Bueno, no toda, pues, ¿no? Pero se consume en grandes cantidades. Y entonces, básicamente, en las primeras fases de amor, tenemos disminución en la serotonina. Esto equivaldría a lo que ocurre en personas deprimidas. Sin embargo, pues no nos sentimos así, pero sí nos sentimos con un juicio alterado, nos sentimos con cambios de humor, que esto sí depende de la persona que nos está generando esa sensación de enamoramiento. O sea, es que hoy sí volteó y me vio, o es que hoy no me dirigió la palabra y ya uno se siente tristísimo y ya es el fin del mundo, etcétera, ¿no? Y obviamente estos cambios son mucho más evidentes cuando más jóvenes somos, ¿no? Conforme va pasando los años, vamos adquiriendo más experiencia con cada una de las relaciones que hemos llegado a tener y obviamente que es menos susceptibilidad que tenemos hacia estos cambios. Y tenemos otra hormona muy importante que va a regular toda esta parte que es la dopamina. La dopamina es una de las hormonas que nos genera placer, que nos genera satisfacción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que durante estas fases de enamoramiento se van secretando de forma lenta ciertas cantidades de dopamina que nos van generando esa respuesta de sentirnos plácidamente enamorados de esta persona, ¿no? En las personas más jóvenes, los picos de dopamina son mucho más altos, las concentraciones son mucho más altas, por eso es que de adolescente uno se puede enamorar y déjenme, me voy a ir con él a vivir mi vida, y etcétera, ¿no? Uno con la dopamina es completamente, nos hace hacer acciones muy impulsivas. La dopamina es la que nos hace gastar dinero, conocer a muchas personas, no sé, ponernos en riesgo, incluso tener conductas de riesgo. La dopamina nos genera esa sensación de placer porque se activa el sistema de recompensa, ¿no? Entonces, en las personas más jóvenes hay dopamina, muchísima más dopamina en nuestro sistema nervioso central que en las personas de mayor edad, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso personas más grandes no tienen las mismas reacciones ante este tipo de situaciones. Entonces, como les había comentado, la amígdala, pues es uno de los, que es este núcleo que tenemos en la parte central del cerebro, que finalmente significa almendra, y sí parece una almendrita, ¿no? Entonces, este es un centro que regula principalmente a las emociones y principalmente al miedo y al estrés, ¿no? A través de la amígdala, nosotros podemos incluso leer ciertas expresiones faciales en alguien más, ¿no? O sea, la amígdala me ayuda a que si yo voy por una calle y de repente veo a alguien que no me da buena espina, leo su lenguaje corporal, puedo leer sus expresiones y a lo mejor me cambio de calle, ¿no? Tenemos esta facilidad de tratar de ver las expresiones de los demás, como que hoy llegó enojado, como que hoy se ve triste o alguien está con alguna situación que no esté en este momento diciendo.
Pero la amígdala tiene conexiones muy importantes con los lóbulos frontales y con los lóbulos temporales. Entonces, cuando se llega a tener una alteración a este nivel, por ejemplo, conocemos algo que se conoce como el síndrome de Kluver-Bucy, que es un síndrome neurológico en el cual va a estar caracterizado por tener agnosia visual, es decir, no podemos ver o no reconocemos lo que estamos viendo, que eso pasa en el amor, ¿verdad? El amor es ciego, es por eso la reacción o ese refrán o ese dicho que se tiene, ¿no? Produce hiperoralidad, los pacientes tratan de llevarse todo a la boca, hay hipermetamorfosis, es decir, que perciben su medio ambiente como si fuera otra cosa diferente y generalmente son como si fuera mejor de lo que ellos pudieran ver. Hay hipersexualidad y hay una sensación de placidez porque hay pérdida del miedo y disminución de las reacciones de ira y agresividad. Esta es una enfermedad y ¿a poco no se parece al amor? Bueno, tenemos también otro de los neurotransmisores asociados, que es la serotonina, en el cual, pues, como ya les había comentado, en las primeras etapas del amor, se consume muchísima serotonina. Incluso hay agotamiento de los niveles de esta serotonina, pero estos niveles, conforme va pasando las etapas del amor, se empiezan a recuperar, ¿no? Y entonces ya empezamos a sentirnos muy felices al estar vinculados con ciertas personas. La testosterona es una hormona que generalmente podemos asociar al género masculino, pero realmente en las mujeres también es una hormona importante para generar esta atracción. En el comienzo de la relación hay disminución incluso de los niveles de testosterona en hombres. Andan más dóciles, quieren quedar bien, son menos agresivos, ¿no? Y en las mujeres incrementa afortunadamente porque eso nos ayuda a sentirnos atraídas sexualmente hacia la otra persona, ¿sí? Entonces, estas diferencias, desafortunadamente, después de 2 años, se quitan, ¿no? Por eso es que estas partes del amor no pueden ser permanentes, ¿no? Se van consumiendo ciertos niveles de todas estas sustancias y obviamente que no son permanentes. Por otro lado, tanto en hombres y mujeres que ya tienen una relación de pareja estable, se ha visto que tienen niveles reducidos de testosterona comparativamente con los solteros. E incluso también se ha visto que en personas, sobre todo en mujeres que tienen una relación a distancia, tienen mayores niveles de testosterona. Quizás a lo mejor eso es lo que provoca que estas relaciones ahora, que es muy común con las redes sociales, pues puedan llegar a funcionar, ¿no? Porque las mujeres se sienten mucho más atraídas a esa persona, aunque físicamente no la tengan cerca. ¿Qué pasa después de esta parte del enamoramiento? Estamos muy enamorados y pueden pasar en el transcurso de estos 3 años que me decida quedarme con esa persona, puede ser que la relación termine, puede ser que se vuelva completamente tóxica, ¿no? Y entonces hay un cambio tanto en las sustancias como en la biología y en la psicología que ocurre. Entonces pasamos al apego romántico. Esto generalmente ya es un proceso social y la finalidad es mantener a 2 individuos juntos por largos periodos de tiempo y muy probablemente, o bueno, no, más bien, menos frecuentemente para siempre, ¿no? Y aquí están involucradas 2 sustancias principales, uno que es la oxitocina, que actualmente se ha tenido mucho información o auge en esta hormona, que se conoce como incluso la hormona de la confianza, la hormona del apego, la hormona de la felicidad, ¿no? Generalmente la oxitocina empieza a estar involucrada desde el inicio y durante el mantenimiento del vínculo de la pareja. Está también en el apego infantil, es decir, es muy importante esta hormona para tener ese apego materno. Está involucrada con el comportamiento materno y es directamente proporcional a la vasopresina. Sabemos que son 2 hormonas que se van a producir en el hipotálamo, se almacenan en la hipófisis. Y bueno, pues esta hormona, la vasopresina, está involucrada en el vínculo de la pareja, pero es una hormona que generalmente va a aumentarse en el miedo y en las situaciones de estrés y principalmente cuando hay aprendizajes aversivos, entre las otras funciones que tiene la vasopresina. Entonces, pues estas 2 sustancias se generan aquí en el hipotálamo, en los núcleos supraóptico y paraventricular,
llegan a la neurohipófisis, que es la parte posterior, y bueno, ahí se secretan al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, la oxitocina, ya vimos que se libera a través se produce en el hipotálamo, se libera al torrente, y lo que va a hacer es transformar estas reacciones, este circuito que se activó de miedo, en algo que es placentero. ¿Sí? Da una sensación de bienestar, de alegría. Por eso es que los vínculos de pareja, cuando pasan esta etapa, ya nos sentimos más tranquilos, menos estresados, más con esta sensación de bienestar con esa persona con la que decidimos estar. Va a reducir los sistemas de estrés y va a activar el sistema de recompensas regulado por la dopamina. Esto es muy importante para seguir activando la dopamina en este sistema de recompensas. Y bueno, también tiene involucro hacia los órganos periféricos, e incluso se ha visto que esta hormona, a través del núcleo vagal, que ahora este complejo, que es el complejo medial del nervio vago, se le conoce como el vago inteligente porque está involucrado en esta parte de las emociones, y es lo que explica los cambios corporales o lo que sentimos cuando nos sentimos enamorados o cuando tenemos esta reacción de amor. Entonces, este es el circuito de recompensa y de placer, está en la parte más mental de nuestro sistema nervioso, del cerebro, e involucra varias estructuras como tales, el septo, la amígdala, el tálamo, los núcleos de la base, y es un circuito en el que se va generando dopamina, se distribuye a todas estas reacciones, y cuando hay alguna conducta que nos vuelve a generar placer, pues se sigue reverberando, ¿no? Entonces, esta activación de las mismas regiones que ocurren en este sistema de recompensas es lo mismo que nos sintiéramos nosotros, sentir nosotros en una situación de adicción a alguna sustancia o de adicción a alguna persona o alguna conducta o algún comportamiento. Entonces, este es el sistema que nos hace perpetuar esta sensación de sentirnos plácidamente con esa otra persona. ¿Qué es lo que pueden generar en similitud con una adicción a alguna droga? Pues es la euforia, esta sensación de ansiedad y finalmente la dependencia física y la dependencia emocional. De tal manera que el amor puede ser una adicción positiva o negativa. Eso dependerá ya de nuestra situación social, cultural, con las experiencias previas, incluso nuestra crianza, ¿no? Entonces, todo eso va a generar que este circuito reverberante se vaya hacia lo positivo o hacia lo negativo. Esta es otra de las estructuras importantes, que es el núcleo accumbens y el área tegmental ventral, y bueno, da una sensación de placer, mantiene la atención por estar al pendiente de esa persona y mantiene la motivación, ¿no? Esto principalmente pues es nuestro sistema en el cual nos motiva para hacer las cosas que nos gustan, ¿no? Entonces, pues ¿de dónde se ha recibido toda esta información? Les quiero platicar que hubo un experimento que hicieron unos biólogos con esta especie que se llama campañoles de la pradera. Hay unos, son como ratitas, como topitos. Entonces, de aquí es donde ha surgido muchísima de la información que se conoce actualmente, el amor en pareja que ocurre en el cerebro. Resulta que estos campañoles tienen unos primos que son los campañoles de la montaña. Entonces, es una especie que biológicamente son muy parecidos. Sin embargo, campañoles de la pradera escogen a una pareja y se quedan con ella toda la vida. Y los campañoles de la montaña son promiscuos, ¿no? Entonces son los primos incómodos de la familia, pero divertidos, dice, ¿no? Entonces, pues llamó la atención que precisamente estas especies, al ser tan biológicamente parecidas, ¿cómo es que tienen un comportamiento tan diferente, hablando en términos de pareja? Entonces, los estudios que se han hecho en estas ratitas, encontraron que en los campañoles de la pradera, los que son monogámicos, tienen una mayor densidad de receptores de oxitocina en su sistema nervioso central y principalmente en estas áreas, en la corteza límbica, en el núcleo accumbens, en el sistema de recompensa dopaminérgico. ¿Y qué ocurre en los campañoles de la montaña? Hay una mayor densidad de receptores para vasopresina. Aquí, entre más oxitocina, menos vasopresina. Y esto generalmente se vio en el septum lateral.
Se ha visto que, por ejemplo, en género, los hombres tienen mayor afinidad a los receptores de vasopresina que las mujeres. Por eso es que las mujeres naturalmente o podemos tener más la tendencia a ser más monogámicas que los hombres. Que actualmente, pues bueno, esa monogamia es más por una situación más social que realmente sexual, ¿no? O biológica. Nos conviene, pues, de alguna forma como especie, tener esta parte de estar viviendo en pareja, sobre todo con esta parte de la crianza de los hijos, de perpetuar ese lazo o dar esa seguridad a la familia. Sin embargo, bueno, pues aquí con los campañoles se han hecho muchos otros experimentos y se han descubierto algunas otras cosas, principalmente ligadas a la dopamina, en el cual se ha visto que no nada más depende el que esté uno con una pareja de la oxitocina, sino que también depende de la liberación de dopamina y qué tanto ese sistema de recompensa se activa. Pero aquí hay algo también, empiezan a ver las diferencias biológicas. Dependiendo del receptor de dopamina que se active, podemos tener, por ejemplo, si se activa el receptor D1, podemos tener un efecto contrario y entonces se vuelven promiscuos los ratoncitos. Pero si se activa el receptor D2, eso facilita que se queden con la misma pareja. Por otro lado, se empezaron a infundir dosis de dopamina, ¿no? Dijeron, bueno, vamos a ponerles mucha dopamina a ver si con eso más se quedan con sus parejas. Resulta que no, que con dosis altas de dopamina igual se volvieron promiscuos, ¿no? Entonces, la dopamina, como les decía, es este neurotransmisor que lo que nos hace es tener esta impulsividad, ¿no? ¿Y por qué se generan todas estas sustancias? Porque imagínense que como especie, el estar solos y de repente podernos acercar a alguien que es completamente extraño a nuestro vínculo social, nos daría estrés, ¿no? O pavor estar con alguien que por especie no corresponde a nuestro círculo. Entonces, de esta forma y todas estas sustancias hacen que uno tenga esta impulsividad de hoy sí me animo, voy y le hablo y le digo buenos días, ¿no? Entonces, son estas sustancias que nos van ayudando a que se vaya generando este vínculo, pero además que se siga siendo constante esta vinculación. Algunas diferencias entre mujeres y hombres. Bueno, pues las mujeres tendemos más a valorar el compañerismo un poco más que los hombres, y eso hace que sea más probable que revelen sus sentimientos a su pareja diferente a los hombres. Además de que las mujeres hablamos por naturaleza muchísimas más palabras al día que los hombres, ¿no? Los hombres a veces tienen cierto número de palabras, pero eso es también por el tipo de cortezas que tienen en sus áreas de Broca y de Wernicke. Entonces, hay hombres que obviamente dicen, no, yo ya a las, no sé, 3 de la tarde todo te contesto, sí, no, bien, mañana, sí, ¿no? Y las mujeres somos más de, sí, porque fíjate, y entonces yo le dije que mañana nos íbamos a llegar, pero como ya llegó temprano una vez, yo le pregunté y entonces, ¿no? Entonces, nos gusta más esta parte y se nos da biológicamente. Estas diferencias pues tienen que ver también con la parte cultural, obviamente, y algo que me llamó la atención a mí es que los hombres, sorprendentemente, a diferencia de las mujeres, tienen estándares más altos de la ideología romántica, es decir, los hombres son más románticos que las mujeres, ¿sí? Lo que se pudiera pensar al contrario, ¿no? Que las mujeres nos gusta que nos regalen flores, que tengan los detalles, pero realmente quienes se matan por amor y escriben las canciones más dolidas, pues son los hombres, ¿no? Entonces, son más románticos, pero esa romanticidad puede ser muy extrema al principio, ¿no? Y al final de una relación, pero les cuesta más trabajo mantenerse durante la vinculación de la pareja. Eso es más fácil para nosotras las mujeres y eso está explicado porque la oxitocina, al ser una hormona que genera este vínculo permanente o monogámico, pues está también involucrada con los estrógenos. Para nosotros es más fácil responder a la oxitocina que los hombres. Y en los hombres responden, como ya les había comentado, más a la vasopresina, que generalmente es una hormona que va a responder más hacia el estrés y a la ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en esta relación? Que estamos enamorados, ¿no? Entonces, la primera fase es estar enamorado.
En esta fase, como ya hemos visto, los componentes, hay una gran pasión, un rápido aumento de la intimidad y un mayor compromiso. Esta generalmente puede durar entre 6 meses hasta 2 años. Y estas son todas las áreas cerebrales que se van a activar en el enamoramiento o en el amor pasional que le ponen aquí. Importante conocer también que este sistema en el cual está incrementado el cortisol, incrementada la dopamina, la vasopresina, la oxitocina, la serotonina, tenemos también, se considera que estamos como bajo cierto estrés. Entonces se ha visto que hay algunos otros neurotrofinas que protegen a las neuronas porque las neuronas son susceptibles de estrés. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que se morirían las neuronas de nuestro sistema nervioso central si estuvieran bajo este estrés continuo. Entonces, estas neurotrofinas son factores de crecimiento y factores que hacen que protejan de alguna forma estas neuronas para que obviamente que no se mueran con estas situaciones, no moramos en el intento de estar enamorados. Posteriormente ocurre el amor pasional, ya quedamos que puede durar de meses a años. Aquí generalmente ya hay un sentimiento de seguridad, de calma, de equilibrio. Y aquí pues la pasión y la intimidad se mantienen altas y el compromiso, ¿no? El estrés se reduce y esto generalmente va a estar asociado a la vasopresina y a la oxitocina. Y viene ya una fase tercera, que es el amor de compañía. Esto generalmente en parejas que llevan mucho tiempo juntos, en el cual básicamente la pasión disminuye, no quiere decir que completamente, pero pues sí va a disminuir, y esto tiene que ver con la disminución en los niveles de dopamina también. Sin embargo, los niveles de oxitocina y vasopresina hacen que se mantenga esta intimidad y este compromiso entre esos seres, y pues llegamos a ver parejas que realmente están juntas con este amor y con este compromiso y con esta intimidad por años, ¿no? Pero creo que cada vez ha sido menos. Y bueno, les quiero comentar también que se han hecho algunos estudios, sobre todo por resonancia magnética funcional, ver si los diferentes tipos de amor generan la activación de las mismas áreas. Entonces, en este estudio que hicieron, lo dividieron en 2 grupos: a las personas que decían estar altamente enamoradas de alguien y en más, ¿no? Entonces les enseñaban fotografías a las mamás de sus hijos y por otro lado a los enamorados pues del ser amado en cuestión, ¿no? Entonces empezaron a hacer estos patrones y vieron algunas similitudes, algunas áreas, sobre todo las que tienen que ver con el sistema de recompensa dopaminérgico, se prendieron de la misma forma tanto en el amor materno como el amor pasional. ¿Cuáles fueron las diferencias? En los que estaban enamorados, se prendieron áreas que tienen que ver con el hipotálamo, que finalmente tiene que ver con la atracción sexual. Entonces, básicamente esas áreas fueron diferentes a las que se encontraron en el amor materno. Por otro lado, el amor materno prendió algunas áreas que tienen que ver con el reconocimiento de las expresiones faciales. De esta manera, las mamás saben lo que sus hijos tienen, ¿no? Si les duele algo, si están tristes, si están enojados, si se sienten mal, etcétera. Estas áreas no se prendieron en las personas enamoradas. De manera que sabemos que las estructuras en general del amor son muy similares, pero con algunas particularidades cuando se trata de diferentes tipos de amor, como en este caso que es el amor pasional versus el amor materno, ¿no? Que yo creo que es del amor más puro e incondicional en general, ¿no? Que puede haber. También se han hecho algunas otras cosas en neurociencia con respecto a las diferentes formas de entender el amor. Como tal, ahorita hay como 2 corrientes grandes, uno que es el amor altruista, que tiene que ver más con la compasión, con la colaboración, con el amor que tenemos hacia los otros seres, hacia las otras personas, pero por otro lado está el amor egoísta, que en términos muy filosóficos y del budismo, se supone que un amor no puede ser egoísta, ¿no? Pero, bueno, en esta parte se comenta más los términos de sobrevivencia, el amor propio, el amor que tenemos como individuos, ¿no? El placer que yo siento al estar contigo, que también es algo importante. Y bueno, pero últimamente se le ha dado mucho más peso al amor altruista, incluso se hizo un experimento con un
monje budista que es también bioquímico francés, que se llama Michael Ricard, en el cual él se puso en un estado meditativo en diferentes fases y fue registrado mediante electroencefalograma y además por resonancia magnética funcional. Y entonces él se puso en un estado meditativo de compasión, de amor hacia en general la humanidad, no alguien específicamente. Y los hallazgos que se encontraron es que hubo un aumento en la actividad de la corteza prefrontal izquierda, que esta misma corteza prefrontal izquierda se activa en la emoción de felicidad o de alegría. Y hubo una disminución en la zona del lóbulo frontal derecho que está relacionada más con la depresión. Incluso hubo una disminución en la actividad de la amígdala, que ya les había comentado que la amígdala es esta estructura que se activa con el miedo. Entonces, bajo estas situaciones se han hecho muchos estudios en el cual, por ejemplo, en uno de ellos se les pidió a 30 empleados de una empresa en Bélgica que se pusieran a meditar durante 30 minutos diarios durante 3 meses. Y resulta que vieron estas mismas activaciones de felicidad, de compasión, de placer, y eso disminuyó los niveles de ansiedad y de estrés. Entonces, pues ya para terminar, quería dejarles aquí un poema, porque obviamente que esta parte del amor pues nos genera muchísimos sentimientos, algunas formas de quererlo expresar, y obviamente el arte es una de las formas en la que tratamos de explicar ese sentimiento, esa parte de cómo nos sentimos. Y me gustó esta parte del poema, nada más que me voy a bajar tantito para leerla. Dice, cuando escucho tu voz, no solo activas mis oídos, incitas mi corazón, amor mío, tu voz despierta mi pasión, pasión que se traduce en instantes del más puro amor, amor que no sabía que existía porque pensé que el amor era una utopía, lo que daría por tu abrazo, amor mío, eres hombre que cambió mi vida. Y el resto de las frases, bueno, obviamente es la traducción de todas estas sustancias que se generan en nuestro sistema nervioso central y que de alguna forma queremos expresar a través de diferentes situaciones, circunstancias, conductas, este tipo de expresiones artísticas, ¿no? Y que finalmente, a pesar de que hablamos de un proceso que puramente se puede entender como biológico, es algo que va mucho más allá de esta parte biológica. Entonces, pues hasta aquí, muchas gracias. ¿Tienen algún comentario sobre el tema? Sí. No le saquen. No. Eh, bueno, y excelente plática. Creo que hay cuestiones muy peculiares en torno a la naturaleza, porque los estudios que se han realizado, por ejemplo, la mayoría de las aves tienden a ser fieles, mientras que la mayoría de los mamíferos tienden a ser infieles. ¿Qué sabes acerca de esta? O sea, ¿cuál es la diferencia? Aparte de las plumas, pues. Específicamente de las aves no conozco esta parte, pero efectivamente muchas especies en mamíferos se cree que pues sí tiende más a la promiscuidad, ¿no? Pero creo que tiene que ver mucho más con las situaciones que el entorno que también pues sí rodea a estas especies, como por ejemplo esto de los campañoles. Tal vez los campañoles de la montaña se sienten en un medio ambiente mucho más seguro que los campañoles de la pradera que pueden estar expuestos a un depredador, y esa situación de estrés muy probablemente esté en relación con que haya más esta parte monogámica de cuidar a los hijos, de perpetuar la especie. Y bueno, quizás en las aves sea una situación o una condición muy diferente, pero la verdad no sabría decirle de las aves. El doctor Ugalde haciendo
Algo de investigación de este tema le pasé durante la semana pasada al doctor Ricardo García Cavazos, a mi maestro, un libro de un clavado al cerebro del doctor Calisto, que hace toda una remembranza de los cambios bioquímicos cerebrales. Se los recomiendo, la verdad es buenísimo. Y contestando al doctor Raúl Serrano, hay una frase de un gran filósofo que dice que el amor es una cosa esplendorosa hasta que te cae tu esposa, ¿no, Raúl? Entonces, pues gracias por tu plática, doctora Claudia Alfaro. Ya había hablado contigo antes de esto. Muchas gracias Hasta por luego. su comentario, doctor. No es nada sencillo tratar de vincular las dos partes duales con respecto a lo materialista con lo idealista de las emociones, pero hay un vínculo fundamental de la teoría de dualidad manejada con los principios biológicos en razón a las conductas. Así como el amor, también existen otros centros que están relacionados con inhibiciones para agresividad o para circunstancias de manejos inadecuados de las conductas. Y bien es cierto, creo que es modulador, creo que el amor es un modulador de la estabilidad y de la estabilidad de las personas. Creo que es fundamental. El que no ama verdaderamente no vive la vida como debe de ser. Es muy interesante la participación. No quiero profundizar sobre lo de genética, pero bueno, se los dejo ahí de tarea porque sí hay una cosa interesante en relación a respuestas de cada individuo como tal. Pero muchas gracias, doctora, y le daremos la palabra a nuestra directora para que cierre esta sesión. Muchas gracias, doctora. Pues le agradezco muchísimo a la doctora Alfaro por habernos explicado todo esto que a veces nos suena incomprensible. Y quien no se haya sentido aludido, miente. Creo que aquí todos estamos involucrados. Pues lo interesante de esto es ver cómo finalmente lo que sentimos es totalmente fisiológico, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias, estas situaciones, pero pues se pueden regular, se pueden, no se pueden, sí se pueden. Ya vimos que hay manera de regularlos. Pero bueno, estamos realmente muy complacidos por todo lo que, primero las sesiones que se han dado, que han sido de primera. Evidentemente la nos deja con un buen sabor de boca. Y pues también les comento que ya creo que a partir de la próxima sesión, la siguiente no, porque la siguiente es el término, la ceremonia de término de los residentes y vamos a ocupar el Abraham Ayala todo el día, pero ya la siguiente sesión ya será, que es el 4 de marzo, ¿verdad? 3 de marzo, ya serán en el Abraham Ayala. Estamos en el proceso de entrega, todavía estamos viendo algunos detalles que no tienen que quedar bien, pero bueno, ya van a ser en el Abraham Ayala, lo que va a hacer que ya quepamos todos. Ya yo no sé si se van a seguir transmitiendo, Ricardo, yo creo que podría ser para aquellos que no estén en el hospital, pero también ya tendrán un carácter más obligatorio para que se puedan considerar, sobre todo se están considerando para el tema de los estímulos a fin de año, de los estímulos de enseñanza. Es bien importante que conozcamos todo lo que se hace en el hospital, esta variedad de temas que se han manejado, no nos volvemos unitemáticos, no somos monotemáticos como pues en cada una de nuestras especialidades, sino que estamos oyendo todo lo que se hace en el hospital y es bien importante saber todas las capacidades, todas estas mentes brillantes con las que contamos en el hospital y saber cómo podemos integrarnos y trabajar juntos y establecer proyectos multidisciplinarios que nos lleven a la excelencia. Les agradezco mucho y pues es hora, vámonos a trabajar. Que tengan buen día.